¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Fer y sean bienvenidos a un nuevo podcast de la sección cultural del canal, Low Cultural. Y para esta sección vamos a tener una nueva colaboradora, alguien a quien quiero mucho, se llama Jessica Soriano Martínez. Ella es licenciada en Artes Visuales de la FAD de la UNAM. Entonces, Jessica, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras esta noche? Hola Fer, con algo de frío, pero muy bien. ¿Tú qué tal? Pues bien, mira, aquí andamos. Aquí todavía no hace mucho frío, pero pues ya estamos listos para platicar, ¿no? Reflexionar sobre algunas cosas que ahorita ya mencionaremos. Platícanos cómo te has sentido en esta pandemia, en esta cuarentena que nos ha mantenido encerrados pues ya casi todo el año y es cómo te has sentido. Y bueno, primero platícanos cómo te has sentido en esta pandemia. Pues un poco de todo. Al inicio, muy relajada, tomándolo como vacaciones. A mediados ya con crisis, con síntomas de ansia que yo no conocía eso, algo de insomnio, preocupación, miedo. Pero ya ahorita yo creo que ya estoy más, ya está más digerido, ya estoy más tranquila y pues bueno, para adelante. ¿No? Y dándole al trabajo, ya Qué sabes, chido. a proyectos. Sí, sí, Ujú. chambeando. Sí. Súper bien, Jess. ¿Y cómo te has mantenido pues a flote? O sea, me refiero has tenido que recurrir a las artes, ¿no? Para no volverte loca en tu encierro. ¿Ves alguna película, alguna serie, música? ¿Cómo te la has llevado en esta cuarentena en tu consumo de arte? Pues al ser artista siempre el arte me ha parecido como una escapatoria a toda este cúmulo a veces de sentimientos y de situaciones que nos ponen a prueba y pues de alguna manera como consumidora de arte igual o de contenido artístico y cultural pues he tratado de Ujú. sobrellevarla haciendo visitas virtuales a algunos museos. Digo, hay plataformas para hacerlo y normalmente es como googlear el nombre del museo y ya viene casi la mayoría con sus salas virtuales en 360 grados, entonces vas ahí de galería en galería y pues retomado lecturas, algunos, ¿qué será? Pues series, algunas series me he chutado, algunas películas, libros y también la música. Yo creo que la música ha sido el más fuerte de las artes o sea, que me han de alguna manera aminorado todo este cúmulo de sentimientos. Ujú. Órale. Pues sí, la música, ¿no? Sí, sí, es como un vehículo bien fuerte para todos, incluso también para mí. Y bueno, en mi caso, pues el encierro, pues lo hemos venido sacando, pues también a flote. Pues primero, ya sabes, fue muy complicado el cambio, nadie se lo esperaba. Ujú. Pero también por eso quizá tuve un poco más de tiempo para darme el chance de ver una película, una serie, leer libros que por ahí tenía y que ya realmente ya no recordaba de qué se trataba, ¿no? Entonces, pues creo que me vino bien en esa parte la cuarentena, ¿no? Retomar pues el material artístico y cultural, ¿no? Que por ahí ya tenía pendiente, ¿no? Citas pendientes. Pero sí, también la música, también creo que esa es como mi principal fortaleza también. Escuchar un buen disco, música que me gusta, ¿no? Creo que igual en tu caso es. Sí, la Y qué música es chido. un gran bálsamo, es un gran medio y accesible en todo momento y lugar. Y yo Accesible creo en todo que, momento. y yo creo que es para todo sentimiento, emotividad o lugar, creo que es el lenguaje que a muchos nos puede conectar, la música, Sí, es cierto. ¿no? Sí, ya que estamos hablando sobre música, y para entrar en materia con lo que vamos a platicar más adelante, ¿tú tienes por ahí algún disco que nos quieras compartir, que te agrade, que te guste, que nos puedas recomendar? Y también si nos puedes hablar sobre el arte de ese disco, que nos quieras decir. Bueno, yo creo que durante esta pandemia he recurrido, leía un, escuchaba un estudio que decían que la música, el escuchar música de nuestro pasado, no sé, en la época juvenil, de adolescencia, que es como cuando más nuestras neuronas captan como los sonidos que ya nos va a, ¿cómo se dice? A hacer un perfil o identificar nuestro gusto
qué es lo que aminoraba, ¿no? Como que si nos causaba nostalgia y una sensación de confort el hecho de volver a esa música de mejores tiempos. Entonces, pues yo no retomé tan esos tiempos, sino que yo retomé, yo no sé, o sea, música no tan lejana, sino un poquito más actual. Y por ejemplo, a mí el disco Ajá, que repetí, que me gustó y que me minoró y que me hacía bien, fue uno llamado Insolation de Kelly Uchis. Fue lanzado en el 2018. Y bueno, sobre el arte de este álbum, en su portada la realizó un fotógrafo que se llama Nick Knight. Y pues es una fotografía donde está Kelly así como recostada, con, muy sensualonamente, y es como una ujú, escenografía en tonos azules, ella está con un vestuario rojo, es una portada como muy aterciopelada porque las sensaciones de la tela están así como muy aterciopeladas, y es un y esa fotografía me hizo como buscar más sobre e indagar sobre ese fotógrafo que se llama Nick Knight, y es un fotógrafo londinense que se dedica a la fotografía de moda y trabaja para la revista Vogue y ha colaborado con otros artistas, por ejemplo Björk, que también le produjo bueno, no le produjo, hizo la dirección en uno de sus videos, e igual trabajó con Lady Gaga, con Kanye West, con Massive Attack. Entonces, pues sí es un artista muy influyente en la esfera musical, pero más en la esfera de moda. Uh-huh. De hecho, antes de esta pandemia, eh, una de las últimas exposiciones que visité fue una en el Franz Mayer que trataba sobre algunas referencias de cuadros artísticos, o sea, sobre la historia del arte en pinturas y en esculturas y el arte bidimensional, cómo influía en la fotografía. Entonces, hablaban así, por ejemplo, no sé, sobre el barroco y cómo se interpretaba en la fotografía, ¿no? Desde el vestuario, la iluminación, la escenografía. Muchos qué padre. fotógrafos incorporaban como esos aspectos en su fotografía de moda. Entonces indagué y o sea, vi la exposición y recordé una foto que me había gustado. Entonces al googlear sobre más para investigar sobre la portada del disco de Kelly Uchis, descubrí que una de las fotos que vi ahí pues es de este artista que se llama Nick Knight. Entonces pues ya indagué más, tiene su página web y ahí están sus obras, sus fotografías, y está muy chido su trabajo. Uh-huh. Qué bien, Jess. Pues bueno, si yo pudiera igual, bueno, pero ahorita nos hablabas del arte que conlleva la fotografía de la portada, ¿no? Y Uh-huh. siento que en ese sentido hemos dejado mucho de lado el apreciar un poco más esos gestos artísticos, ¿no? Que conlleva una producción discográfica, ¿no? Y entre otras muchas cosas, ¿no? A mí me gustaría, pues sí, hablarte acerca de un disco que seguro sí conoces, ¿no? El Plastic Lips de Gorillaz, que salió en el 2010. ¿Sí lo ubicas? Sí. Pues, pues bueno, quien es el creador de estos personajes, bueno, es la dupla, ¿no? Damon Albarn y Jamie Hewlett. Él es un ilustrador que se encargó de crear a estos personajes, estos 4 personajes, ¿no? Y en este disco, el Lemon Days, perdón, Plastic el Beach. Plastic Beach, pues se encarga de poner en portada una playa de plástico tal cual, que lo que dice el nombre del disco, y ya deja a un lado los personajes que ya eran más que ubicables, ¿no? Ya todo el mundo ya sabía quiénes eran gorilas, ¿no? Uh-huh. Pero se encargó en este disco de hacerlo más conceptual, de darle vida a cada personaje y que cada personaje tenga una historia, ¿no? Y esas historias de todos los personajes se reflejan en cada video de los sencillos de este disco, ¿no? Entonces, también creo que es de mucho valor el trabajo de este ilustrador porque, pues digamos que también se sale de la norma, ¿no? De su propia norma, más bien. O sea, ellos tenían ya bien identificados sus personajes, pero en algún momento esto ya les pareció, pues, ya muy experimentado para ellos, ¿no? Ya quisieron pasar a otro nivel, darles vida a cada personaje y hacerlo todavía, dotarlos
de vida y que se vuelvan a su vez más interesantes, ¿no? Entonces, pues creo que, por otro lado, también el disco es una pasadez, ¿no? O sea, tienen diferentes mezclas de géneros, ¿no? Desde el rap, también tienen colaboraciones, ¿no? Tienen por ahí a Snoop Dogg, ¿no? Tienen una canción con la vocalista de Little Dragon, ¿no? Empire Ants, que es una gran canción. Eh, en fin, o sea, es un disco que también artísticamente tiene una mezcla de muchos ritmos y eso es padre para cualquier artista, ¿no? Que decide no estancarse en un solo género, ¿no? Sino también experimentar otros sonidos, otras mezclas, ¿no? ¿Cómo ves, Jess? Pues sí, Y pues bueno, ya precisamente, que... ay, perdón, Ajá, dime, dime. pues precisamente Damon Albarn hace una colaboración con Kelly Uchis en este disco de Insolation y se llama In My Dreams, en el track donde él participa. De hecho, también participa el de Tame Impala y otros artistas. Ah, Y sí es muy interesante este disco porque hace referencias a música, por ejemplo, brasileña, de la samba, eh, el soul, toma también algunos referentes de soul, también involucra mucho el reggaetón, sí es como una fusión de ¿a muchos poco? géneros, bien locochón, y creo que es uno de los discos más, o sea, bueno, que he escuchado a Kelly Uchis, como que sí me agrada por lo versátil y lo multifacético que llega a ser, ¿no? Las mezclas que hace es también interesantes y sí, o sea, es un gran álbum que recomiendo. Sí, Lo voy a escuchar, sobre todo porque me lo está recomendando, entonces yo sí me lo tomo más en serio. sí. Y bueno, ¿cómo ves, Jess? Mira, aquí tengo un disco, este es un disco de Interpol, Ujú, ajá, fue su tercer álbum, salió en el 2007, ujú, ya tiene sus años. ya. El disco es Overlook to Admire, y pues bueno, aquí también es una fotografía, ¿no? Eh, de un artista que se llama, de un fotógrafo que se llama Seth Smoot, pero bueno, te muestro esto para plantearte lo siguiente. ¿Cómo ves, Jess, este cambio que ha ocurrido del objeto físico, tangible, palpable, Ujú. a lo digital, a la plataforma digital? ¿Cómo has sentido tú este cambio? Y sobre todo que tú y yo ya pertenecemos a una generación que ha venido experimentando esos cambios Claro. de soportes, de... Ajá, ¿sí me explico? ¿Qué me Sí, podrías decir acerca de eso? pues creo que somos la coleta ahora sí como que al final de esa transición entre el objeto y ya lo digital y lo streaming, ¿no? Creo que somos como la de las últimas Exacto. generaciones que todavía nos tocó de disfrutar del objeto físico y de todo lo que implicaba, ¿no? Por ejemplo, ver una película, aparte de ir al cine, implicaba, por ejemplo, ir al Blockbuster y rentar un VHS, ¿no? O ir a Mix Up Sí. y conseguir el disco, ¿no? Y estar ahí en los pasillos y andar viendo qué disco comprar, ¿no? Entonces es una forma de consumo diferente, de adquirir el arte y la música de una manera diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, en las tiendas de Mix Up todavía podías tener el objeto físico, indagar sobre el álbum y sacar el folletito y así, ¿no? Escuchar un pequeño track, Ajá. si ahí Sí, lo sí, sí. mostraban. Entonces era una forma de obtenerla totalmente diferente, ¿no? Ahorita te metes a la plataforma, por Sí, ejemplo, de sí. Spotify o YouTube y googleas nada más, bueno, escribes el nombre y te aparece ya toda su discografía ahí resumida, todos los tracks, ¿no? Entonces sí es un cambio bien interesante y también en la cuestión pues cinematográfica, ¿no? En el aspecto en el que ahorita ya hay plataformas, hay infinidad de plataformas para ver series, en este caso que ya son más populares, series y películas y realities, entonces sí es bien diferente y pues es interesante, digo, hay muchos aspectos que tomar, tantos pros y contras, pero pues es una nueva herramienta a la cual nos tenemos que pues de alguna manera acostumbrar y conocer porque si no nos rezagamos y bye. Pero sí, o sea, es interesante, yo creo que Exacto, tiene sus exacto. pros y sus contras, ¿no? Sí, yo creo que nosotros somos esta generación que
le ha tocado irse adaptando, ¿no? Y tenemos que continuar en ese camino. De hecho, si te pones a pensar, nosotros ya atravesamos por diferentes cambios de generación en ese sentido. O sea, si hablamos de la música, por ejemplo, tú y yo ya pasamos por el Walkman, ¿no? De ahí ya pasamos al Dixman, al iPod, al y ahora MP3, con las ¿no? al MP3, el iPod, y ahora pues las plataformas digitales, ¿no? De streaming, ¿no? Ujú. Entonces, pues tenemos que ir creciendo junto con ello, ¿no? Porque pues estamos en un momento como quizá no estuvieran nuestros abuelitos o nuestros papás, ¿no? También experimentando ese cambio de soporte, ¿no? Entonces, pues sí, como dices, es o más bien como dice la frase, renovarse o morir, ¿no? Entonces tenemos que ir de la mano Sí. y, y se vienen generaciones 100% nativas de esta era digital, ¿no? Y será interesante también ver cómo ellos pueden entender su futuro, ¿no? Y también cómo van a poder, cómo más bien de hecho ellos ven nuestro pasado, ¿no? Cómo ellos ven un objeto antaño, ya de años, y dicen, ¿y esto para qué era, no? Por ejemplo. Sí, A mí me tocó, ajá, a mí me tocó ser de esta generación que esperaba que saliera su canción favorita en la radio, ¿no? Pero ya tenía ahí mi cassette y el botón listo para grabar, ¿no? ujú, Y deseando que el locutor no hablara nada para que la canción se fuera limpia, ¿no? ujú. Por igual los VHS, no sé tú, ¿te ha pasado también? ¿Te pasó lo mismo, oye? Sí, yo recuerdo mucho en este boom de MTV y también de Ajá, VH1, no sé, y Much Music. O sea, me acuerdo como de diferentes canales. Much Music, sí, sí, Ajá, sí, me acuerdo de claro. diferentes canales. Pues donde el video, a mí me gustaba mucho ver videos. O sea, como que si me emocionaba y digo, yo lo tenía de familia, porque por ejemplo recuerdo que mi tía es como la que más joven para mí. Ella Ajá, grababa los discos de los videoclips de, ¿cómo se llama? De Michael Jackson. Entonces, así como que tenía su ajá. disco específico, su VHS de Michael Jackson. Entonces, cada vez que pasaban algún video de él, rápido darle grabar a la de esta, ¿no? O también Sí, descargar música. A nosotros nos tocó la época de descargar música. O sea, y era una descargar infinidad de que música. nadie se conecte, por favor, nadie llame, nada, nadie haga llamadas porque me va a alentar la descarga, ¿no? O sea, era una Se me especie de, interrumpe la descarga, claro, sí. sí, era algo digital, pero que igual teníamos que ser más pacientes, ¿no? Ahorita ya con que no nos jale el Digital, internet, pero unos muy segundos no arcaico, ¿no? reaccione, ya andamos como que en la desesperación total. Entonces sí, sí ha habido un Sí, pero cambio, antes yo creo era más. digital, pero muy Sí. rudimentario, ¿no? Ajá, era digital, pero todavía con sus bemoles de, pues sí va a ser digital, pero ten paciencia porque no es tan rápido, no era tan eficiente. Entonces, pues sí, sí tenía Sí, sus... pasa con la música, Ujú, pasa con la música, también por poner un ejemplo, ¿no? De este cambio de lo físico a lo digital, también las fotografías, amiga, ¿no? Lo que era antes tomar una foto con una cámara de rollo, ¿no? Y revelar tus fotografías y pasarlas a un álbum, ¿no? Y luego tú poder ver tus fotografías, ¿no? Tus recuerdos, ¿no? En página por página, ¿no? Y lo que ahora es esta inmediatez del dedazo, ¿no? Y vámonos, vámonos, vámonos. vámonos. No hay límite de fotografías, ¿no? Te puedes tomar la sesión de 100 fotos y quedarte con dos, ¿no? Con la que Entonces, ese mejor tipo de cambios, salgas. ¿no? Que con la que mejor salgas, ¿no? Y antes no, o sea, era cuidar tus 24 fotos, ¿no? Y aprovecharlas y usarlas sabiamente, ¿no? Para que no se te eche a perder ninguna o que todo el rollo valga la pena, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero Ujú. ese tipo de cambios, ¿no? También a mí me tocó ser como de esta generación que escuchaba que la banda iba al Chopo, ¿no? Para intercambiar el objeto físico, ¿no? El cassette o el disco del artista subterráneo, ¿no? Super indie para cambiar la música, ¿no? Y era muy preciado, ¿no? Al igual que era preciado el tener un panfletito como este, ¿no? Cargado de arte, ¿no? Claro. Al igual con los videojuegos, las películas, tenían como ese, ese extra, ¿no? Artístico, ¿no? O así, por así decirlo, solamente es ese elemento extra que conllevaba tener el objeto físico, ¿no? Que ahora ya no podemos tener a través de la pantalla, ¿no? ¿Cómo ves, sí, esta parte? Pues sí, sí es un cambio, porque por ejemplo, no sé,
era también una especie de coleccionismo, ¿no? Yo Exacto, recuerdo sí. mucho el mueble de, como, es que mi referencia inmediata a este tipo de gusto musical o fue muy influenciado por mis tíos, ¿no? Entonces, los de menor edad, o sea, los más chicos, mis tíos más chicos, ellos influyeron muchísimo en mi gusto musical. Me hicieron un perfil, entonces siempre fui como rezagada en gustos musicales. O sea, no me gustaba lo de mi época, pues, por así decirlo. Con mi generación no Ajá, me entendía musicalmente, por esta cuestión de que yo cargaba con este gusto musical de mis tíos, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho un ajá. mueble donde tenían una colección grande de discos, ¿no? Y era como, trátamelo bien, no lo vayas a rayar y cuidado, ¿no? Sí, Sí. sí, era como una especie de, pues, invertirle en lo que lo conseguías. No, y También aparte esta como que cuestión de que ibas te voy a con dar tu un objeto disco. muy preciado para mí, ¿no? Te hago entrega de esto que es muy preciado para mí, cuídalo mucho, ¿no? Exacto, ¿no? Y digo, también en el aspecto en el que lo coleccionaban y si podían ir a una firma de autógrafos de alguna, por ejemplo en Mix Up que se daban mucho de que el artista lo invitaban y ahora le te firmaban el disco, pues era un objeto de valor, o sea, era un objeto preciado. Claro. Entonces sí tiene otro significado el hecho de tener un disco físico y todo lo que conllevaba, porque también desde observar el, como dices, ¿no? El arte de los folletos que traen, porque es todo un concepto, ¿no? Ahí te maneja que un disco traía un concepto detrás, traía una historia, traía un diseño de imagen, una producción creativa ¿no? Detrás de la música. Entonces, Sí, es cierto. sí es bien interesante todo eso que dices, por ejemplo, lo de la fotografía, de que tenías una cantidad limitada de tiros y la tomabas bien o se fregaba, ¿no? Porque de todos modos tenías que revelar para ver qué fotografía es la que, o sea, con qué fotografías te quedabas, ¿no? Entonces no era como estar haciendo disparos a lo güey, o sea, haces un buen tiro para tener una buena foto. Entonces sí, el objeto tiene otro significado o ha cobrado otro significado ahorita, ¿no? Ahorita ya todo, un celular te lo puede proporcionar, o sea, te puede proporcionar una cámara para tomar fotos y estar posteando dónde estás, qué estás haciendo, qué te gusta, crear un perfil, una idea, ¿no? Y lo mismo Sí, también, con la música y el cine. ajá. Sí, todo te lo proporciona un solo aparato. Un Ya solo te sea un aparato te aparato proporciona para todo. cada cosa. O sea, es increíble, ¿no? Este cambio, estos avances no tan grandes que hemos venido experimentando. Y los que vienen, Jess, ¿no? Los que vienen más adelante y los que nos va a tocar también adaptarnos. Y Sí, ya para ir claro. cerrando, amiga, sí, oye, ya para ir cerrando, ¿no? ¿Qué me puedes decir sobre el panorama que tú le ves al arte? En cómo consumimos arte. Quizá esta no sea la última pandemia, ¿no? Ya alta ya es de pensar cualquier cosa. ¿Qué panorama le ves a las artes y a la cultura en general? ¿Cómo los? Pues yo más que pensar como en una cuestión de cómo consumimos arte, yo creo que es más indagar qué consumimos de entretenimiento, porque ahorita Ujú. como se ha manejado esta cuestión del encierro, pareciera que necesitamos todo el tiempo estar entretenidos, ¿no? Con un contenido, llámese serie, película, música, videojuego, eh, lectura, lo que sea, con tal de no estar como que locos, al borde de la loquera. Entonces, creo que más que indagar sobre un aspecto artístico y cultural, es indagar como qué tipo de entretenimiento consumimos y generar un perfil de nuestro gusto e indagar si puede ser o no artístico, ¿no? Ver el contenido de un producto final, por ejemplo, en el grado de una serie, ¿no? Que es lo que más he visto. Que ya hay muchas series al por mayor y consumimos lo primero que se nos da como sugerencia y muchas veces te clavas pero no en un aspecto consciente, ¿no? Te clavas porque pues está de moda la serie, es la número uno en rating en todos los países, entonces pareciera que como es rating número uno te la tienes que chutar porque seguramente está buena. Digo, puede ser verdad, pero también tendría que ser cuestionable, ¿no? Porque ahí entra Puede nuestro ser mentira. gusto, puede ser Claro. aburrida, pues Sí, sí, puede, sí. ¿no?
Entonces, Ujú. yo creo que ahí entra nuestro gusto y nuestro criterio para ser un poco más selectivos y más, ¿cómo se dice? Más observadores de lo que consumimos y por qué lo consumimos, ¿no? De alguna manera creo que esto es lo que nos ha dejado un poquito como la pandemia la tarea de, por ejemplo, esto de este ejercicio de retomar la música, pero indagar un paso atrás, por ejemplo, el objeto y en este un paso atrás el álbum, o sea, el folleto, la parte artística y visual que conlleva la música, es un ejercicio, ¿no? Es un ejercicio de que estamos consumiendo música, sí, pero hay que ver qué hay detrás de, ¿no? En estas producciones. Ajá, Y así es. es correcto, me gusta. Sí, Ujú. me gusta esa reflexión, Jessy. Eh, ¿Tú qué y opinas? bueno, yo creo que sí, sí, sobre eso, yo creo que hoy más que nunca tenemos una amplia variedad de formas de consumir cultura, ¿no? Ujú. Tenemos las plataformas de streaming y las viejas plataformas también, ¿no? Las que ya, para los románticos, ¿no? Que todavía tienen ahí guardados sus discos de vinilo y sus discos compactos y, en fin, todo ese tipo de materiales físicos, ¿no? Y aparte, pues estas plataformas digitales, ¿no? Disney Plus y otras cuantas más que ya hay por ahí, Netflix, entre otras, ¿no? Y es tanta la oferta que hay que, sí, como bien dices, uno tiene que ir definiendo bien sus gustos, ¿no? Para no perderse entre este mar de variedades que hay, ¿no? Y es padre tener gustos bien definidos y tener un criterio sobre qué es lo que te gusta, qué tipo de películas, qué tipo de guiones, qué tipo de fotografía, qué tipo de encuadres. Todo eso es bien padre conocerlo, identificarlo y consumirlo pues de manera activa, ¿no? Creo que eso es sobre todo parte de lo que tenemos nosotros que no perder, ¿no? Sobre todo en esta temporada y en lo que sigue, ¿no? Consumir arte y cultura siempre va a ser muy bueno para nuestro espíritu, ¿no? Y para también romper este encierro que conlleva el estar en una cuarentena tan larga como en la que estamos, ¿no, Jess? Sí, Y pues bueno, no sé si quieras, no sé si quieras decir algo más ya para cerrar, quieras despedir de nuestro público, pues lo que consuman quieras. gusto, no tendencia. No, pues sí, de alguna manera, pues tratar de consumir algo que nos avive, que nos haga permanecer un poco cuerdos durante todo este encierro y todas las secuelas psicológicas, anímicas, emocionales y demás que vamos a tener, pues Sí, aligerarnos, ¿no? Aligerarnos el sí. trayecto y darnos a la tarea como que de interesarnos más o indagar más sobre lo que consumimos, ¿no? O sea, por ejemplo, para echar a andar una producción fílmica o cinematográfica, toda la cantidad de recursos que se necesita es impresionante. Entonces, indagar desde un buen guión, o sea, buscar, wow, si te gustó algo, ¿quién chingados escribió esto, no? ¿O por qué le interesó eso? O sea, Claro, desde leer un guión te habla mucho de un aspecto cultural impresionante, ¿no? ¿En qué momento se le ocurrió esto? ¿Por qué retomar en la historia de tal fulanita? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué no es relevante? Y como digo, o sea, como indagar en el detrás de todo lo que de alguna manera consumimos. Y así, o sea, no nada más hablando como una cuestión artística, ¿no? De un producto artístico, sino en general de nuestro consumo. Hacer un consumo consciente y racionalizado, creo que sería un parteaguas, como les digo. Consumir gusto, no tendencia. O sea, está consumir padre, gusto, pero no igual, tendencia. ¿por qué te gusta lo que está de moda? ¿O por qué lo de...? ¿Por qué? O sea, no nada más tiene que ser como de a fuerza porque me lo ponen ahí ya desmenuzado y a todo el mundo le gusta, ya es la mera realidad o lo mejorcito que hay o lo top. Hay que buscar, hay que indagar, o sea, si te gusta un tipo de cine, buscarlo en las plataformas, ver sobre el director, en este caso, y meterte a indagar. O un género musical. O sea, fuera del reggaetón hay más géneros musicales y está bien chido pues googlear, buscar y ver qué Sí. otras bandas hay, ¿no? Opciones, no dar, o sea, no estar como en la pereza de que todo se nos dé. Eso está padre, igual. Sí, no nos cuesta nada googlear.
Pero bueno, Googleen. Jess, hay mucha tela de donde cortar. Este no va a ser el último podcast. Seguramente vamos a tener muchos más para ir desarrollando otros temas. Ujú. A mí me da mucho gusto tenerte por acá, Jess. Después de mucho tiempo estar por acá nuevamente reunidos, me da mucho gusto, de verdad. Te lo digo de todo corazón. Y pues bueno, yo creo que pues ya hasta aquí lo dejamos. Te agradezco mucho, Jess, que estés por acá. Y Gracias. pues bueno, me despido de... No, gracias a ti, Jess. Y pues me despido de ustedes, amigos, amigas. Gracias por llegar a esta parte del podcast, del video. Compártanlo con sus amigos si les pareció interesante. Y pues no se pierdan los próximos videos que haremos aquí para la opinión urbana cultural. Les mando un fuerte abrazo y espero que estén muy bien en esta pandemia. Procuren no salir de casa tanto. Y si salen, protéjanse bien. Entonces, pues ya, hasta aquí lo dejamos. Cuídense mucho y Adiós. que estén muy bien. Gracias, Bye, Fer. Jessy. Un abrazo. Bye, Saludos. Bye. bye, bye. Listo. ¿Se grabó? Corte.